RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Buenas tardes, estamos en esta oportunidad con la doctora Mirta Vázquez Chuquilín. Ella ha sido excongresista y presidenta interina del Congreso de la República durante el gobierno de transición y emergencia del doctor Sagasti. Y también ha sido titular de la presidencia del Consejo de Ministros entre el mes de octubre del 2021 y el mes de enero del 2022 con el presidente Pedro Castillo. Bienvenida, doctora Vázquez, por estar aquí en Integrando Perú. Sí, muy buenas tardes, Jorge Luis y Pedro. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias, Mirta, por estar en Integrando Perú, que tú sabes es un programa que busca informarnos directamente de los actores, de los hechos y de los responsables de cómo se gobierna y cómo estamos pensando el Perú. A ver, tengo una primera pregunta para usted, doctora. En primer lugar, ha salido un informe muy crítico del número de personas que integran el Perú ilegal. Yo me he sorprendido de ver cómo ha crecido. Estamos hablando de casi 2 millones de peruanos. Casi 2 millones de peruanos que sobreviven, bueno, quizás no sería correcto decir sobreviven, sino que viven de la actividad ilícita. Y es toda una cadena de transmisión. La pregunta es, ¿qué se hizo cuando le tocó a usted ejercer un cargo tan importante? Porque esta es una cosa que viene de atrás, no solamente corresponde a su gestión, viene acumulándose a través del tiempo, pero siento de que no hay hasta ahora la respuesta, o me equivoco, eso es un tema opinable, que exige enfrentar un problema tan complejo que lleva a que hoy veamos las extorsiones que no solo afectan a los pequeños negocios de la periferia de las ciudades del Perú, desde Lima hasta Trujillo o la ciudad de Puno o la ciudad de Arequipa, sino estamos viendo que hoy se mueve mucho dinero con actividades que dañan el medio ambiente, provocan la trata de personas, provocan la pérdida de vida de un número importante de ciudadanos. ¿Por qué el Estado no ha sido capaz de enfrentar la gravedad de lo que el doctor Durán, un profesor que hace poco nos dejó, consideraba que el Estado ilegal había puesto en jaque al Perú formal, al Perú legal? ¿Qué hacer y por qué no se ha hecho? Sí, a ver, yo quisiera empezar por decir de que efectivamente el tema de la informalidad, que es diferente a la ilegalidad, es un problema del Perú desde hace muchísimas décadas, ¿no? Y que se va incrementando de manera progresiva ante el vacío de un Estado que debiera responder generando mecanismos para que la población pueda encontrar alternativas que sean adecuadas, digamos, para entrar a un Perú formal, a un Perú en el que podamos organizarnos y ordenarnos, digamos, en función a las actividades. Entonces, la informalidad nos lleva también a la ilegalidad. Y esas actividades, las actividades informales y las ilegales son las que se han ido incrementando, pero ojo, las actividades ilegales, sobre todo básicamente la minería ilegal y el narcotráfico, han crecido de manera ostensible en este gobierno. En este gobierno hemos estado haciendo seguimiento de cuánto es que había incrementado, porque básicamente siempre hay que hacer una mirada de qué está pasando en el país
Y, por ejemplo, es increíble, pero la minería ilegal e informal ha crecido más todavía que el narcotráfico, ¿no? A ver, Había sobre una ese cifra. tema yo he hecho la pregunta y es cierto que después de la pandemia los mineros ilegales han empezado a contratar servicios de seguridad de delincuentes. Esa era una figura que no existía de manera general antes. Después de la pandemia, todos estos grupos dedicados a la minería ilegal, explotación, por ejemplo, de oro, sin contar con permiso y muchas veces en zona prohibida, han contratado a esta vigilancia, muchas veces delincuentes. Y estos delincuentes han visto que no solamente pueden lucrar de que les paguen por brindar seguridad, sino han visto cómo se mueve el oro que se obtiene, ya sea en socavón o en lecho de río, y han visto una oportunidad. Y esto nos ha llevado a consecuencias terribles, que la estamos viendo en los últimos 2 gobiernos, y cada vez es peor. Pero el problema del porcentaje del PBI que tiene que ver con actividades ilícitas viene creciendo en la última década de una manera cada vez mayor, y ahora está ya explotándonos a todos. No se conocía antes hechos de robar el mineral de una mina formal y grande. Ese es un hecho nuevo en términos de impacto, porque ya están yendo contra los grandes actores de la economía peruana. Normalmente las víctimas eran los ciudadanos de a pie, mujeres, niños, migrantes, por ejemplo, en la zona de La Pampa, pero el gobierno anterior eliminó la base militar en la zona, una de las zonas más conocidas de minería ilegal. Se desactivó el operativo de seguridad. Entonces, ¿cómo explicar, primero, que en el pasado no se haya hecho lo que se debía hacer o se haya desactivado lo poco que se estaba haciendo, y luego el hecho real que está creciendo el problema y las consecuencias son muy graves, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es más complejo que decir han llegado los ilegales y son un grupo de delincuentes y están robándole a los grandes. Es un problema mucho más complejo, ¿no? Porque nosotros que hemos seguido, digamos, el tema de la minería ilegal e informal desde hace muchos años, por ejemplo, hay todo una situación compleja de encadenamiento, porque, por ejemplo, en las zonas de minería ilegal, en Cajamarca, por ejemplo, hay todo una situación de cómo operan mineros ilegales, informales, pero finalmente el producto sale por el mercado formal. Sale por el mercado formal. Entonces, ¿cómo así? ¿Quién está controlando que las empresas grandes no acopien y no terminen de alguna manera blanqueando este oro o el mineral que sale de manera ilegal? Entonces, esa es una pregunta que nos debemos hacer, ¿no? A ver, hay 3 datos que yo quisiera dar que creo que me parecen importantes para manejar esta situación, ¿no? O para abordar esta situación. Ya veníamos teniendo un problema serio de cómo combatir la minería ilegal informal. Hay un mal plan de interdicción, digamos, porque recordarán ustedes que en un tiempo se ha hecho los planes de interdicción para eliminar la minería ilegal o informal, usando básicamente la fuerza. De hecho, estaba el señor Urresti encargado, que es el que empezó con este tipo de interdicciones, y que se trataba de bombardear todas las zonas donde básicamente habían dragas, etcétera, pero que finalmente terminaban afectando a una serie de, no solamente de pueblos, sino terminaban afectando el propio medio ambiente. Y esa gente no es que son pequeños mineros, son gente que tiene mucho poder económico, entonces le destruyes una draga y al siguiente día te compran otras, ¿no? Entonces creo que hay que rediseñar el sistema de interdicción, que es un sistema que no ha funcionado en el tiempo,
que se hizo varios operativos y no funcionaron, no redujeron la minería ilegal o informal. Entonces, dato que nos hace pensar que básicamente hay que tener otro tipo de diseño. La segunda cosa es que algo que ha favorecido mucho que se pueda seguir ampliando este sector de minería informal y sobre todo la ilegal, es que se creó esta fórmula del Reinfo, que es una fórmula que además aparece desde el Congreso. Hoy mismo existen bancadas que básicamente lo que promueven es que este registro se vaya ampliando y bajo el pretexto de que la gente se está formalizando puede seguir no solamente sacando minerales de manera informal, con una serie generando una serie de impactos a diversos niveles, sino que también eso promueve de que estos sectores realmente sigan en estas zonas de manera impune. Y eso, por ejemplo, ahorita el Congreso lo está volviendo a ampliar, ¿no? Ahora, en esta última sesión del Pleno, para cerrar legislatura, pues se ha puesto este tipo de norma para aprobación otra vez para la ampliación. Ahí hay intereses y hay que decir, hay congresistas que representan ese sector. Entonces, claro, ¿cómo vamos a producir una modificación finalmente si estos sectores de informales, de ilegales, tienen su representación en el Parlamento, nada menos, ¿no? Lo tercero es que creo que hay que tener en cuenta que la minería ilegal, informal sobre todo, es digamos, combatir con eso requiere una serie de estrategias, pero que son posibles, por supuesto, abordarlas. ¿Por qué no se ha abordado? Porque también hay una serie de intereses, incluso muchísima corrupción que ha filtrado ese sector. Por ejemplo, detendríamos minería informal o ilegal si tuviéramos más control sobre el tránsito de insumos para realizar este tipo de actividad, pero resulta que, por ejemplo, cianuro, que básicamente se usa para este sector, lo que hace es transitar y, digamos, se vende como si fuera pues un producto, además se lo lleva en las peores condiciones. Hemos visto momentos en donde se ha intervenido este tipo de productos trasladados como si fueran papas, ¿no? Y que pone, por supuesto, en serio riesgo a la población. Entonces, ¿qué está pasando con digamos, con la actividad de fiscalización y control? Ese es otro cuello de botella que hay que tratar de abordar para detener actividades como esta. Mirta, Entonces, a propósito de eso, perdóname, a propósito de eso, tu experiencia como presidenta del Consejo de Ministros te puso al mando de no solamente un gabinete, sino de un aparato público que conocemos como la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. Cuéntanos un poco si esta PCM te quedó pequeña, se quedó corta frente al desafío de gobernar el Perú. pues fíjate que la PCM más bien yo creo que en tiempos queda corto la manera digamos, el tiempo para intervenir queda muy corto, ¿no? Yo fui una presidenta del Consejo de Ministros que estuvo menos de 4 meses y en 4 meses pues uno no puede abordar todos los temas que son de Estado. Por supuesto es imposible hacerlo, pero creo que temas medulares y a corto plazo tratamos de realizar estas acciones que eran las más urgentes, ¿no? Y yo lo que saco de lección, digamos, de este periodo de ser de la PCM, básicamente es que necesitamos también una PCM en donde a mí me da la impresión que debemos tener una presidencia del Consejo de Ministros con objetivos mucho más específicos, que no sea pues un área que tiene atribuciones casi la presidencia del Consejo de Ministros es la caja de herramientas, ¿no? Ahí se mete muchas cosas que muchas veces se podrían asumir por otros sectores. Entonces sí me parece que podríamos acotarla
porque un presidente del Consejo de Ministros tiene que concentrarse en los objetivos de Estado, básicamente. Una pregunta. Las, Se tuvo oportunidad en los 4 meses de llamar la atención en torno a los criterios para elegir a quienes debían ocupar los puestos más importantes, ser ministros. Por ejemplo, hay una diferencia muy grande entre los primeros ministros que integraron el gabinete del señor Castillo y los gabinetes posteriores. La calidad de los integrantes fue abismalmente diferente, más allá de diferencias políticas en un tema de experiencia, de capacidad técnica. Ese tema fue observado en vuestra gestión, se notó claramente que el presidente de turno no tenía el celo, el cuidado para nombrar ministros. y bueno, yo creo que fue una de las deficiencias con la que inició el gobierno de Pedro Castillo, y claro, cuando me pone al frente de la presidencia del Consejo de Ministros, como ustedes lo habrán notado, yo sí exigí mucho que hayan criterios muy claros, y criterios sobre todo que tengan que ver no solamente con la solvencia, digamos que tiene que tener un ministro, la solvencia moral, de reconocimiento, que no sea alguien pues cuestionado, sino que tiene que ser alguien que tenga capacidad de gestión, ¿no? Y ahí hemos tenido muchas tensiones, por supuesto, con el expresidente Castillo, porque, claro, por ejemplo, dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, los cargos que me competían a mí nombrarlos, lo hice de tal manera que en cada uno de los cargos pasaban incluso por revisión de todo lo que era servicio civil, ¿no? Para que verificaran que cumplieran con los requisitos. Habían áreas que yo no podía controlar, por ejemplo, la presidencia misma, cuando elige a los funcionarios que están en presidencia, pues obviamente depende del despacho de presidencia. Y por más que uno insiste, yo creo que con insistencia hice varias observaciones al respecto, pero hay áreas que no dependían de mí, y entonces, claro, ahí a veces se han metido a gente pues que no correspondía o que no tenía las calidades y las capacidades, ¿no? En cuanto a ministros, durante mi gestión ustedes se habrán dado cuenta que por más que hayan, como usted lo ha planteado, diferencias políticas, pues lo que sí estaba claro es que no podían entrar ministros que no contaran con la solvencia respecto a, digamos, su calidad como profesionales, pero también, digamos, esa solvencia moral que tenían que tener, esa legitimidad frente a la población, ¿no? Ahí, pues, en los 4 meses lo intenté, pero claro, si es que no hay criterios más claros, que es una cosa que yo creo que ahí tendríamos que insistir, pero creo que hay que delinear criterios mucho más claros para que se puedan elegir a quienes están al frente, digamos, de estos cargos, porque imagínense ustedes, son personas que van a dirigir políticas de Estado, entonces tienen que ser las personas más calificadas, no solamente personas que tengan, digamos, aceptación política. Más allá de eso, necesitas personas que sepan cómo responder a los desafíos que tiene un país tan complejo como el nuestro, ¿no? Mirta, a ver, ahora queremos un poquito preguntarte sobre tu experiencia como presidenta interina del Congreso de la República. Ahí tuvimos, durante el gobierno de transición y emergencia, en esa época yo era viceministro de Minas, y tuvimos una interacción interesante con la mesa directiva del Congreso que tú presidías. La reflexión que quisiéramos solicitarte es: ¿cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que haya un trabajo colaborativo entre el Congreso y el Ejecutivo para lograr objetivos nacionales que reclama la población, que necesita el país? Porque no se está viendo eso.
en realidad hace muchos años que no estamos viendo esta cooperación que la nación espera y reclama. Todo lo contrario, estamos viendo una confrontación crónica entre los distintos congresos que hemos tenido en los últimos 5 años y los ejecutivos. Y tú has estado en una posición en el legislativo y en una posición de primera línea, igual en el ejecutivo. ¿Cuáles son tus reflexiones? ¿Cómo podemos hacer para que, cuáles son las condiciones para que finalmente se dé el sueño dorado de que tengamos un legislativo y un ejecutivo que trabajen juntos por el Perú? Sí, es una pregunta muy interesante y de mucha vigencia en estos momentos, ¿no? Porque lo que estamos presenciando, pues, es una situación en la que hay una tergiversación total de lo que debe ser el relacionamiento entre los principales poderes del Estado. Históricamente se ha diseñado, y constitucionalmente tenemos diseñado un sistema donde tenemos 3 poderes que deben actuar de manera paritaria, controlando uno a otro. El sentido del control tiene que ser que cada uno de los poderes ejerza sus funciones dentro de lo que le compete. Y entonces por eso es que tenemos un sistema que había sido pensado para que esto funcione de tal manera que ninguno de los 3 puede extralimitarse en sus funciones, pero con el tiempo todo esto se ha ido tergiversando. Hemos tenido congresos y ejecutivos que han estado confrontados, pero visceralmente, porque se entiende la labor de fiscalización, se malentiende la labor de fiscalización como si fuera una, digamos, una suerte de confrontación total, ¿no? Entonces, yo he visto legislativos, de hecho me tocó presidir uno que era muy difícil y que encontraba o veía en el Ejecutivo, pues casi al enemigo. Y esa no es el sentido, digamos, de la fiscalización y del control. Por supuesto que hay que actuar mirando qué es lo que hace el Ejecutivo y tratar de, cuando corresponde, digamos, poner los límites, pero no de la manera como se está haciendo. Y ahora, por ejemplo, tenemos una situación totalmente tergiversada, donde prácticamente el legislativo ha tomado como rehén al ejecutivo. El ejecutivo sin poder ahora lo que tiene es un congreso al que simplemente tiene que obedecer. Entonces yo creo que estamos frente a una situación que nos hace ver que necesitamos un rediseño de instituciones tan importantes, no solamente como el Ejecutivo, y claro, ahí, por ejemplo, en temas de PCM, yo digo, ahí se deben ajustar algunas cosas, etcétera, pero en el Legislativo, básicamente, yo creo que ahí necesitamos una reforma total. Doctora Mirta, permítame una pregunta ya final, porque estamos en el cierre. La corrupción. La corrupción es otro problema grave del Perú que va creciendo con el tiempo. Unos alumnos de Derecho me decían que una fuente de análisis para encontrar cómo se trata la corrupción, me sorprendió lo que me dijeron, es la Comisión de Ética del Congreso. Sí. Me dijeron, si uno revisa las actas de la Comisión de Ética del Congreso, no solamente de ahora, sino cuando usted era presidenta y antes, hay casos, por ejemplo, donde la fiscal de la Nación, no la de ahora, sino las que hemos tenido en los últimos 10 años, no solo piden una vez, han reiterado en algunos casos hasta 3 veces que se levante esta suerte de blindaje que tienen algunas personas que forman o han formado parte del Congreso en algún momento, y se les dice, oiga, levante usted esta protección que tiene esta persona, porque acá hay hechos graves que llevan a que se pida que se sometan a un proceso judicial como cualquier ciudadano. Y estos estudiantes me decían que no en todos los casos, menos mal, pero en algunos casos bochornosos, se había protegido reiteradamente a determinados personajes vinculados a hechos que son delitos graves.
de corrupción. ¿Por qué ese tema no ha podido ser resuelto cuando le tocó ser presidenta y ahora que la situación es todavía más calamitosa? Esa situación de la Comisión de Ética es un tema que tiene que pasar por una reforma del reglamento del Congreso. No es tan fácil que cualquier presidente, por ejemplo, pueda cambiarlo. De hecho, yo propuse que, porque se tiene que presentar incluso un proyecto de ley para que la Comisión de Ética pase a ser compuesta incluso por otras personas que no sean los propios congresistas. Ahora, ¿cómo está compuesta la Comisión de Ética? Por bancada tienen un cupo cada una de las bancadas y entonces así se conforma la Comisión de Ética, por tanto no nos da garantías de objetividad. ¿Cómo se reforma eso? Tenemos que presentar un proyecto de ley y se tiene que aprobar. Por eso es que yo decía que el Congreso necesita toda una reforma. ¿Por qué está la corrupción tan enquistada en el Congreso? No solamente porque falla la Comisión de Ética y necesita una reforma, sino porque hay una serie de temas. Por ejemplo, la Contraloría, el Contralor, para que revise los temas del Congreso, lo nombra el propio Congreso, ¿no? El Procurador, que es el encargado de defender los bienes del Estado, etcétera, y que debiera estar actuando si es que en el Congreso hay una suerte de situación que amenaza los bienes del Estado, etcétera, los intereses del Estado, pero ahora, en este periodo, lo que han hecho es reformar la norma para que el procurador también sea elegido por el propio Congreso. O sea, el Congreso no tiene sistema de control. Por eso es que ahora mismo lo que tenemos es un Congreso que hace lo que se le da la gana, gasta la plata que quiere, lo hace de la manera que se le da la gana y no hay manera de controlarlo y fiscalizarlo. Ahora, el personal, por ejemplo, todo esto necesita toda una reforma. Imagínense que el personal del Congreso, hay una sobrepoblación de personal, no puede ser que mantengamos más de 3.500 trabajadores dentro del Congreso y que cada vez que se elige un nuevo Congreso, pues haya cuotas, ¿no? Cuotas para que los partidos metan gente y por eso se producen los mochasueldos, etcétera, porque realmente pues tú puedes meter a quien se te da la gana, aumentas la planilla del Estado y ojo que a esos trabajadores hay que pagarles sueldos altísimos, hay que pagarles bonos, hay que pagarles los seguros más caros que tiene el país, ¿no? Entonces estamos cargados de personal y además los puestos laborales en el Congreso están diseñados para ser moneda de canje. Entonces, para pagar favores políticos siempre se utilizan los puestos laborales. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, en mi gestión yo traté de evitar esto, incluso transparenté cuántos trabajadores habían y no quería contratar uno más porque tenemos una planilla de trabajadores de planta, es decir, nombrados, que por lo menos de 100 trabajadores que no hacen nada, porque hay una cantidad de trabajadores que puede hacer una serie de funciones, entonces hay gente que no hace nada. Yo básicamente tenía una política de decirle a los congresistas cada vez que decían, necesito para una comisión que me contraten a gente, yo le decía, mira, escójame de estos 100 trabajadores, yo le doy la cantidad de gente que usted quiera, pero no vamos a contratar un solo trabajador más, porque en realidad los puestos de trabajo son las prebendas que finalmente se utilizan las monedas de cambio y eso es un factor de corrupción gravísimo. Entonces, por eso yo planteo que el Congreso mismo tiene que tener toda una reforma, tenemos que incluso reformar el tema no solamente de control, de fiscalización, sino de cómo básicamente recomponemos el Parlamento de tal manera que el Congreso pues no sea esta chacra de los políticos que, como vemos ahora mismo, lo que hacen es básicamente aprovecharse de los recursos que hay y sin pudor están gastándose y malgastándose los recursos sin que nadie pueda decirles nada y sin que no haya una mínima sanción para los mismos, ¿no? Muchas gracias, doctora Mirta Vázquez. Muchas gracias por acompañarnos, Mirta, en nuestro programa Integrando Perú. Tendremos seguramente oportunidad en el futuro para seguir conversando. Gracias. Seguramente. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Hemos presentado Integrando Perú.
Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.